Entra en la oscuridad y prepárate para escuchar un nuevo episodio de Archivos Paranormales. El misterio llama a la puerta. ¿Lo dejarás entrar? El llamado del Ixtabay. Feliciana y María eran hermanas. Tenían 16 y 14 años y eran de las vecinas más conocidas de la isla de Flores. No de la actual Flores, sino de un tiempo lejano en el que vivir en el Petén era como vivir en otro mundo, uno aislado de los grandes ruidos de la civilización. En ese tiempo, a la isla solo podía accederse en lancha, y llegar hasta la cabecera del departamento era tener que luchar contra una selva impenetrable o costear un pasaje en un avión desvencijado que llegaba a la región una vez a la semana. Las hermanas, entonces, vivían conforme su tiempo, en casa, ayudando a su familia, estudiando y viendo pasar la vida como el rumor del oleaje en el lago Petén Itzá. Pero todo cambió una tarde de viernes. Feliciana y María estaban paseando por las orillas del lago cuando algo les causó curiosidad. Escucharon claramente que alguien las llamaba. Decía sus nombres con claridad, pero no podían ver de dónde venía aquella voz. Feliciana, María. Creyeron que alguien se escondía entre los callejones que daban a la playa, pero luego de explorar no vieron a nadie. Terminaron por no darle importancia al hecho y siguieron su camino como de costumbre. Pero para Feliciana no todo quedó en el olvido. Esa noche pensó largo rato en aquella voz. Su mente se llenó de curiosidad y casi no pudo dormir. En los días siguientes no sucedió nada extraño. Las horas pasaban con normalidad, pero Feliciana estaba inquieta. Quería regresar a la playa para esperar encontrarse de nuevo con aquel llamado que le había quitado el sueño. Inventó una salida a casa de una amiga para el martes. Se las ingenió para salir a eso de las 6 de la tarde y caminó despacio en dirección al lago. Su hermana, que se había percatado de sus pasos raros, la siguió. Feliciana pronto se dio cuenta de que María iba tras ella. La esperó y comenzaron a caminar juntas, sin hablar. En el fondo, la pequeña también sentía curiosidad por aquella voz que había escuchado días antes. Volvieron a pasar por el mismo callejón para llegar a la playa. Lo que no sabían era que la dueña de una de las casas las había visto la primera vez y había notado algo extraño en su comportamiento. Estuvo atenta y las vio pasar ese día, de nuevo, en busca de lo desconocido. Ya en la playa, ambas escucharon de nuevo la voz, ahora más claramente identificada como algo etéreo, espectral. Las llamaba,
a ambas por su nombre. Y ahora podían identificar de dónde venía aquel sonido. Venía del agua, del fondo del lago, y ambas sintieron la necesidad de caminar hacia lo profundo, pero se detuvieron un momento porque la mujer que las veía las llamó. Angustiada les dijo: si escuchan una voz que las llama, no la sigan por nada del mundo. Regresen a su casa y recen. Algo malo se las quiere llevar. Ambas chicas se asustaron y regresaron a su hogar con premura, pero no le dijeron a nadie lo que había pasado. Se acostaron a dormir y prefirieron no hablar más del tema. Pero ya era tarde. Feliciana ya no podía dejar de pensar en el llamado. Al día siguiente no pudo levantarse. Se sentía cansada y sin energía. Logró que la dejaran sin ir a estudiar y solo su hermana se presentó a clases. Feliciana, en casa, comenzó a escuchar que la voz en su cabeza invadía ahora toda la habitación. Decía su nombre, la llamaba, le decía que fuera a su encuentro. Creyó que deliraba e intentó dormir, pero sin éxito. Llegada la noche, Feliciana no podía más. La voz era cada vez más fuerte y sentía que, lejos de resistirse, deseaba en lo más profundo poder dirigirse al agua y encontrar a quien la llamaba con tanto fervor. Su hermana notó que estaba pasando algo extraño, así que decidió no dormir para vigilarla. Y en medio de la noche, la joven perdió totalmente la voluntad y la conciencia. Se entregó por completo a la voz lejana y como en un trance se levantó de la cama y avanzó hacia la puerta. Todos dormían en casa, nadie la vio salir. Solo María, que presentía lo peor, fue tras ella buscándola en medio de la noche. Llegó al callejón que llevaba al lago y vio a Feliciana avanzando hacia la playa. La llamó, le gritó, pero no pudo llamar su atención. Corrió hacia ella, mientras la muchacha ya tocaba el agua con los pies. María se abalanzó sobre su hermana para intentar retenerla, pero ya era tarde. 2 gritos cortaron la noche. Uno, fantasmagórico, horroroso y agudo. El otro, María expresando el más profundo terror. Solo alcanzó a ver una figura cadavérica, esquelética, blanca y resplandeciente con la luna. Un rostro desfigurado, filoso y con una expresión sórdida y penetrante. Aquella criatura, entre gritos, abrazó a Feliciana y le clavó las garras blancas. La sumergió en el lago y no dejó rastro.
La noche después de eso se tornó normal, con la calma de siempre. A la mañana siguiente, la dueña de la casa del callejón salió temprano. Abrió la puerta de su casa y vio con horror la figura de una niña acurrucada y temblorosa entre las piedras. Era María, o mejor dicho, quien había sido María alguna vez. Estaba con los brazos arañados como por un felino enorme, pero con heridas más profundas y bastante extrañas. La pequeña no habló más. De hecho, nunca más pudo hacerlo, incluso ni en el final de sus días. Su mirada, siempre perdida, fue un recuerdo de una noche de horror que no debió suceder jamás. Mientras contemplaba la escena, la dueña de la casa escuchó a lo lejos los gritos de la madre de ambas, que ya se acercaba por la calle. La vio, se vieron, se abrazaron, y solo pudo decirle al oído: El Ishtabai se llevó a tu hija. Cómo lo siento. La buscaron por todas las orillas del lago, por todos los islotes, bordeando lagartos, de día, de noche, pero Feliciana no apareció nunca más. Desde entonces, en la isla, en las noches de luna, las personas cuidan mucho de no rondar las playas solitarias, por temor de escuchar en el rumor de las aguas que alguien las llama con la invitación a adentrarse en lo profundo para no volver. Hola y bienvenidos a una nueva sesión de Archivos Paranormales. Somos Jaime y José y estamos contentos de estar de vuelta con ustedes para la segunda temporada de este programa de ficción de horror. José, ¿qué tal se siente volver? ¿Qué tal, Jaime? Pues hicimos una pausa y venimos con todo de nuevo, muy felices de continuar con el 11º episodio de Archivos Paranormales. Siempre escuchando nuevas historias, siempre conociendo los testimonios que nos van contando ustedes por medio de redes sociales, por medio de quienes nos conocen en persona, que nos van abriendo sus recuerdos y abriendo también su memoria a las experiencias extrañas que han tenido a lo largo de sus vidas. En esta ocasión tenemos un episodio interesante. Si quieres, José, repasamos un momento para poder entender de qué se trata. Se trata de El Ishtabai, que es una figura típica del norte de Guatemala y también del área de todo de toda la costa, digamos, maya mexicana, también que se plantea como una figura tradicional en todos estos sectores. Es una mujer en algunos casos, en otros casos pues es un ser espectral, pero lo cierto es que llama a las personas y se las lleva, por decir así. Y en esta ocasión tenemos un caso que nos llega desde la isla de Flores. No es un caso nuevo realmente, sino es una historia tradicional que se cuenta en la isla entre los pobladores originales o entre los pobladores antiguos de la isla de Flores, que es el caso de dos personas a las cuales el Ishtabai las llamaba por las noches y al final se las terminó llevando. En esta vez nos trasladamos hacia Petén. No habíamos hablado de Petén, no habíamos hablado de Ishtabai. Ishtabai, solo para que quede como referencia, es un nombre maya y es de una mujer mitológica de esta región. Se conoce por esta región y se conoce como la palabra Ish,
que significa mujer. En el códice que aparece de una mujer muerta por ahorcamiento a la que se llamaba Ixtabá, donde algunos le decían Ixtabay o la diosa de los ahorcados, solo como para dejar como referencia a algo que encontramos por ahí por internet. Volviendo al caso, hemos notado mucho en otros archivos paranormales cómo los cuerpos de bosques trasladan muchas energías o mantienen muchas energías más por ser bosques antiguos. Yo he escuchado también muchos casos de cuerpos de agua que trasladan también muchas energías, las mantienen o las distribuyen en muchos lugares. Muchos casos de personas que han estado a orillas de los ríos o de los lagos sienten mucha presencia. En este caso, pues para mí esto del Ixtabay es muy nuevo. Yo la verdad no había escuchado de esta presencia y mucho menos en Petén. Esta historia te llegó a vos, entonces tal vez vos nos trasladas más en sí la forma Sí, en realidad el Ixtabay es una historia, pues un ser más bien que habita, como bien decís, cerca de los cuerpos de agua. En este caso es un mito tradicional o es parte de la tradición oral del Petén, pero del Petén antiguo, no digamos de este nuevo escenario o esta nueva reconfiguración sociodemográfica que ha vivido el departamento en las últimas décadas, sino al contrario, es una historia que está muy presente en la población originaria de toda esta región que tiene, son familias que tienen varias generaciones viviendo ahí, que se pueden incluso rastrear hasta los siglos XIX, XVIII. Hacia eso va, hacia una historia que está enraizada en la cultura tradicional de la región del lago Petén Itzá, de la isla de Flores, y bueno, como bien ya decías, siempre los cuerpos de agua son propicios para lo sobrenatural, siempre son propicios para historias paranormales y para eventos que no podemos comprender o a los que no les hemos encontrado todavía una explicación racional. Lo curioso también de este tema, Jaime, es la voz llamando a las mujeres, pero desde dentro del agua. Esto me parece muy extraño. Si vamos a los fenómenos naturales, sabemos que no se puede replicar sonidos desde debajo del agua hacia afuera y que las personas los escuchen, y cómo estas dos mujeres son atraídas hacia esta voz misteriosa, por así decirlo, y qué aterrorizante estar en ese momento. No he escuchado de casos recientes. Tal vez algunas personas que nos están escuchando desde Petén nos podrían aclarar si tienen historias, porque seguramente las hay, más en las partes. Todos hemos visitado, o la mayoría de nosotros hemos visitado el Parque Tikal, y los sonidos del bosque son muy misteriosos. Las sensaciones que se sienten ya en el parque o al caminar por el bosque, se sienten muchas energías inexplicables, por así decirlo. Tal vez alguien que haya vivido toda su vida en Petén nos pueda contar historias de esta mujer o de este ente en esta región. Sí, y bueno, en realidad esta es una historia que tiene bastantes elementos de ficción, por supuesto, pero sí está basada en un caso real, en una historia que se cuenta en la isla. Entonces seguramente si hay alguien que viva en Flores o que sea de Flores o que su familia sea de Flores, probablemente recuerda al menos el caso, allá lejano, en su versión original. Lo que acá les presentamos es siempre una versión bastante más ficcionada acerca de los hechos. Y ahora que mencionas Tikal, sí, justo en estas semanas pude escuchar una charla muy interesante acerca de actividad paranormal en sitios arqueológicos en México. Me parece una gran línea como para investigar. Podría ser un episodio próximo también. Así como esta mujer de Ixtabay, vemos también historias como la del Puente de los Esclavos, por ejemplo, que son tradiciones orales ya de años. Entonces me imagino que trascienden con el tiempo exactamente igual como la del Puente de los Esclavos. Algún día la tocaremos, tal vez por ahí podemos buscar referencias en Cuilapa de alguien que haya tenido experiencia también en cercanías del puente. Pero la mujer de Ixtabay ha trascendido también
durante todo este tiempo en tradiciones contadas de persona a persona, de abuelos a nietos, de nietos a papás, etcétera, etcétera. Entonces, nos gustaría también que nos cuenten historias como estas, historias que han trascendido los años, que han trascendido los tiempos, que han pasado de familia en familia, para que nosotros podamos ficcionarlas y trasladarlas hacia las personas. Así que ya lo saben, si tienen alguna historia que quisieran que ficcionáramos, pueden comunicarse con nosotros vía correo electrónico escribiendo a archivos paranormales@elperiodico.com.gt. Siempre estamos anuentes a escuchar qué tienen para contarnos y tomamos las mejores historias y las convertimos en una historia de ficción. Creo que es todo por ahora, José. Nos vemos en un siguiente episodio. Que estén muy bien. Archivos Paranormales es una producción del periódico. Los comentarios contenidos en este podcast son responsabilidad de sus autores. Las historias relatadas en cada episodio son narraciones ficticias, creadas a partir de testimonios reales. Los nombres de los protagonistas, así como otros elementos narrativos, han sido modificados por seguridad. Conducción y producción: Jaime Moreno y José Alvisures. Grabación de voz institucional: Paola Mendía. Diseño de imagen gráfica: Cristiana Arroyave. Derechos reservados 2021.